Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén bien, que tengan un hermoso día. Bueno, en el último video habíamos hablado de presión, de peso específico y de densidad. Vamos a continuar ahora este temario de hidrostática, vamos a hablar del teorema fundamental, principalmente de la presión hidrostática, vamos a hablar del teorema fundamental, de los vasos comunicantes, la paradoja hidrostática, principio de Pascal, la prensa hidráulica, empuje, líquidos reales, después en hidrodinámica y continuando todo el temario. Muy bien, ¿qué es la presión hidrostática? La presión hidrostática depende de la columna de líquido que hay por encima en un líquido, ¿sí? O la presión que se ejerce en el fondo de un recipiente. Si nosotros tenemos un recipiente con un líquido y se ejerce una presión desde cualquier punto de este líquido sobre el recipiente, sobre el fondo, ¿sí? La ecuación de la presión hidrostática va a ser igual a peso específico por altura, ¿sí? Esta es la ecuación final, pero nosotros necesitamos saber de dónde sale esa ecuación. Las unidades obviamente son las unidades de presión, Pascal, varia, y kilogramos sobre segundo. Ahora, si nosotros quisiéramos hacer la deducción, ¿por dónde comenzaría? Nosotros sabemos que la presión es igual a la fuerza que se ejerce sobre la superficie sobre la que se ejerce la fuerza. También sabemos que eh, peso específico es peso sobre volumen. Por lo tanto, peso va a ser igual a peso específico por volumen. Como sabemos que fuerza y peso es igual, son iguales, entonces presión va a ser igual a peso específico por volumen sobre superficie. El volumen va a ser igual a la sección por la altura. Por lo tanto, la presión va a ser igual a peso específico por sección o superficie sobre altura sobre superficie. Se van a dos superficies y lo que me va a quedar a mí es que presión hidrostática va a ser igual a peso específico del líquido por la altura. Bien, entonces, ¿cuáles serían las unidades? Las unidades de peso específico, ya saben, tenemos unidades de fuerza sobre o peso, ¿sí? Sobre volumen, y aquí tenemos altura, ¿sí? Ahora, el volumen es sección por altura. Si simplificamos, nos queda la unidad de presión, que es fuerza sobre superficie. Bueno, entonces, y en este caso nosotros lo que podemos ver, ¿no es cierto?, o comenzar a trabajar es sobre el teorema general de la hidrostática. ¿Y a qué se refiere el teorema general de la hidrostática o qué dice? La diferencia de presión entre dos puntos de una masa líquida en equilibrio es igual al producto del peso específico del líquido por la diferencia de niveles entre ambos puntos. En otra palabra, tenemos un recipiente, ¿sí? Tenemos un punto A y tenemos un punto B. La diferencia de presiones entre ese punto va a ser igual al peso específico por diferencia de altura, ¿sí? La presión en B menos la presión en A va a ser igual a peso específico por altura en B menos altura en A, ¿sí? Menos altura en A. Nosotros vamos a primero borrar un poquito aquí, que no lo pusimos clarito, vamos a volver a ponerlo. Entonces, la presión en B menos la presión en el punto A va a ser igual al peso específico del líquido por la altura en B menos altura en A, ¿sí? ¿Cuál sería la altura en B? Esta, y la altura en A esta. Entonces, esa diferencia de presión nosotros lo vamos a encontrar en esa ecuación de esta manera, ¿sí? Presión en B siempre la mayor menos la menor. Peso específico del líquido por
variación de altura. Este es el teorema fundamental de la hidrostática. Bien, ahora nosotros vamos a trabajar también, vamos a hablar de la paradoja hidrostática. ¿Qué es la paradoja hidrostática? Vamos a ver que tenemos distintos recipientes. Si yo tengo un recipiente así, otro recipiente así, salvándola, vamos a dibujar la misma base para no tener problemas, ahí, y otro recipiente así, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo quiero saber, tenemos una cantidad de líquido, la misma altura, y vamos a ver qué presión se ejerce sobre estos puntos, ¿sí? Recipientes distintos que contienen un líquido, vamos a ver que tenemos la misma presión. ¿Por qué? Porque la presión hidrostática, ¿de qué dependía? La presión hidrostática no dependía de la forma ni tamaño del recipiente, sino de la altura, en este caso es la misma, y del líquido. Al ser el mismo líquido, tienen la misma presión. Después también vamos a hablar de vasos comunicantes. ¿Qué son los vasos comunicantes? Son recipientes que están unidos por su base. Son recipientes, supongamos ahí, vamos a hacer una forma irregular. Son recipientes unidos por su base, ¿sí? Tienen líquido a la misma altura. Entonces aquí tenemos todo el mismo líquido. Líquido, el mismo líquido. Entonces, son recipientes que están conectados. Por lo tanto, ¿qué pasa con el nivel de los líquidos en todos ellos? Si yo disminuyo el nivel de líquido de uno de los recipientes, disminuye el nivel de líquido en todos los otros. ¿Por qué? Porque están comunicados entre ellos, ¿sí? Al estar comunicado entre ellos, el nivel del líquido disminuye, porque también en ese caso está actuando la presión atmosférica. Vamos a aclarar esto un poquito más en el próximo video, donde veamos el desarrollo de gases y el efecto de la presión atmosférica, ¿sí? Un solo líquido alcanza el mismo nivel en todas las ramas, sometida por esta presión atmosférica. Bien, también vamos a hablar del principio de Pascal, otro de los pilares fundamentales para la hidrostática que estamos viendo. El principio de Pascal dice lo siguiente: la presión ejercida en la superficie libre de un líquido en equilibrio, siempre en equilibrio, se transmite íntegramente en todas direcciones y sentidos de la masa líquida. Por ejemplo, si tenemos un balón y tenemos un recipiente, aquí tenemos un émbolo y tenemos líquido, ¿sí? Supongamos que tenemos unos taponcitos. Bien, entonces tenemos unos taponcitos aquí, otro aquí, ¿sí? Suponiendo que este gráfico permita tener los tapones colocados de igual manera alrededor de esta esfera. Si yo le ejerzo una presión aquí arriba en el émbolo, en el mismo instante estos 5 tapones son desprendidos. ¿Por qué? Porque la presión ejercida en la superficie se transmite en toda dirección y sentido. No solo en los líquidos, también en los gases, ¿sí? En ese caso hablaríamos de fluido. Muy bien, una de las explicaciones que las aplicaciones que podemos ver es la prensa hidráulica. Es un dispositivo que sirve para obtener fuerzas de compresión mayores basadas en el principio de Pascal, en el que acabamos de explicar. Entonces, ¿nosotros qué vamos a tener? Supongamos, vamos a dibujar una prensa, ¿sí? Aquí va a haber un émbolo. Aquí este émbolo va a ejercer una presión
Entonces, ¿qué pasa? Aquí, donde lo dibujamos en naranja, hay un líquido fluido, ¿sí? ¿Qué pasa? Tenemos una superficie pequeña 1, una fuerza pequeña 1, una fuerza grande 2 y una superficie grande 2. En este caso, ¿cómo lo vamos a ver? Vamos a ver, en el caso que hemos visto, por ejemplo, la presión. ¿Qué era la presión? La presión era la fuerza sobre la superficie. Entonces tenemos superficie pequeña, fuerza pequeña, ¿sí? Superficie grande, fuerza grande. O le ponen el número que le quieren poner, ¿sí? Ponen 1 o 2 como les guste. Bueno, vamos a volver un poquito para atrás para que lo entendamos bien. Presión 1 va a ser igual a fuerza 1 sobre superficie 1, como presión 2 va a ser igual a fuerza 2 sobre superficie 2. Bien, en este caso, si damos un ejemplo numérico, lo vamos a volver a hacer en la otra hoja. Entonces, presión 1 va a ser igual a fuerza 1 sobre superficie 1, va a ser igual a presión 2, fuerza 2 sobre superficie 2. Supongamos que la fuerza 1 son 10 newton y la superficie 1 son 2 metros cuadrados. 10 dividido 2 tenemos 5 pascales. Bien, tenemos la primera presión. La segunda presión, ¿cuánto sería? Supongamos, voy a dar primero los números, 100 newton sobre 20 metros cuadrados. ¿Y cuál es la presión? Vamos a tener 5 pascales. Entonces, ¿qué me queda? Que al ser las presiones iguales, presión 1 y presión 2, quiere decir que fuerza 1 sobre superficie 1 va a ser igual a fuerza 2 sobre superficie 2. Muchas veces conocemos la fuerza menor, se le llama menor o mayor, indistintamente, depende del valor que le den ustedes, ¿sí? Entonces, nosotros también se puede expresar esta ecuación como sección 2 sobre sección 1, fuerza 2 sobre fuerza 1, como les guste, ¿sí? Tanto en el primer caso como en el segundo. Bien, ¿para qué me sirve esto? Nosotros ¿dónde lo aplicamos? Cuando nosotros, por ejemplo, llevamos a lavar el auto o tienen que arreglar el auto y lo hacen subir a través de la prensa hidráulica. También los frenos hidráulicos, los sillones de los dentistas, los sillones viejos, ¿sí? Máquinas que moldean parte de carrocería, máquinas que pueden prensar fardos de algodón. Entonces, en ese caso, nosotros ¿qué vamos a tener? Tenemos, la ecuación va a ser fuerza 1 sobre sección 1 va a ser igual a fuerza 2 sobre sección 2. Generalmente sabemos 3 de los valores que tenemos aquí. Muchas veces en vez de sección, nosotros sabemos que sección va a ser igual, si un émbolo es circular, pi por radio al cuadrado, ¿sí? Entonces muchas veces nosotros podemos dar el valor del radio para sacar la sección. Pi ya saben que es 3,14 y radio va al cuadrado. Muchas veces también le damos el diámetro nosotros y pedimos la sección. El diámetro, acuérdense, la palabra diámetro es prácticamente el doble de la sección. Aquí en verde tenemos el diámetro y en naranja el radio. El radio es la mitad del diámetro, ¿sí? Entonces, diámetro dividido 2 es igual a radio. Bien, las unidades, bueno, la unidad de fuerza ya sabemos, newton, dina, kilogramo fuerza, gramo fuerza, y la superficie puede estar en centímetros cuadrados, milímetros cuadrados, metros cuadrados, en la que corresponde. Bien, ahora vamos a continuar, ¿no es cierto? Vamos a continuar con el principio de Arquímedes. ¿Qué dice el principio de Arquímedes? Todo cuerpo, vamos a hacer primero un recipiente, ¿sí? Con agua hasta el borde, vamos a hacer una piedra, esta piedra va a caer
en el recipiente a medida que cae la piedra en el recipiente, ¿sí? Va a caer la piedra en el recipiente, va a quedar aquí abajo. Vamos a poner otro recipiente aquí que recibe el agua. Va a haber un poco de agua que va a caer, va a quedar fuera del recipiente, que se ha desplazado con la caída de esta piedra. Entonces voy a una balanza, tengo las pesas y del otro lado pongo el recipiente con el líquido. Entonces yo ahora puedo decir, todo cuerpo sumergido en el seno de un líquido recibe un empuje de abajo hacia arriba, y el valor de ese empuje es igual al peso del volumen. ¿Cuál es el volumen? Este volumen del líquido que está aquí, al peso del volumen del líquido desalojado. Aquí tenemos el peso del volumen del líquido desalojado. Entonces volvemos a hablar del principio de Arquímedes. Todo cuerpo sumergido en el seno de un líquido recibe un empuje de abajo hacia arriba igual al peso del volumen del líquido desalojado, ¿sí? Entonces, aquí a la par tenemos la diapositiva. Estas normalmente están hechas para trabajar de manera presencial, por eso a veces no se le entiende. Ahí preguntamos qué es la fuerza, pregunto qué es la fuerza, qué es el peso y qué será el empuje, ¿sí? Las ecuaciones de los tres sistemas, sabemos que las unidades de fuerza son peso y empuje, son las mismas, Newton, kilogramo en Newton en el sistema MKS, en el sistema CGS tenemos la DINA, y en el sistema técnico el kilogramo de fuerza y todas sus unidades múltiplo y submúltiplo. Bien, entonces todos los cuerpos sumergidos, ahí lo decimos, ¿sí? Todos los cuerpos sumergidos en un líquido reciben un empuje. Bien, esto también se da, este fenómeno se da, como dice ahí, en la flotación de los barcos. Es muy conocida la anécdota de Arquímedes, cuando el rey le pidió saber si la corona era de oro o no. Bien, ahora, repitiendo, todo cuerpo sumergido en el seno de un líquido recibe un empuje de abajo hacia arriba igual al peso del volumen del líquido desalojado o desplazado. Y aquí vamos a tener otra definición. Nosotros sabíamos que peso específico era peso sobre volumen, pero en este caso, si estamos tirando en el ejemplo anterior de la piedra dentro de un líquido, sabemos que peso específico va a ser igual a empuje sobre volumen. ¿Y qué volumen? El volumen del cuerpo sumergido. Si yo hago el pasaje de término, empuje va a ser igual a peso específico del líquido por volumen del cuerpo sumergido. Bien, entonces nosotros eso lo tenemos que conocer. También recordemos que se puede desglosar, en este caso el peso específico es densidad por gravedad, puede ser también desglosado, y con respecto al volumen tenemos sección por altura, también puede ser desglosado. Bien, este principio de Arquímedes es importante porque vamos a entender por qué flotan los cuerpos. Todos los cuerpos que flotan, supongamos hay un cuerpo que se sumerge en un líquido, quiere decir que su peso es mayor al empuje. En cambio, si queda entre dos aguas que tiene un empuje y un peso aproximadamente similares, y si el cuerpo flota, el empuje en el líquido es mayor al peso del cuerpo. También podemos hablar de que el peso específico del cuerpo es mayor al peso específico del líquido, o densidad, si este se sumerge. Es aproximadamente igual si queda entre dos aguas, y es mayor el empuje o el peso específico del líquido cuando el cuerpo flota. Por ejemplo, uno de los ejemplos, muchas veces yo digo a mis hijos cuando era chico o algún conocido, decía, bueno, vamos a hacer magia, tira un huevo en un recipiente y el huevo se hunde, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago
a ver, si el huevo flota, generalmente el huevo está mal, está malo porque está podrido, genera gases y eso hace que flote. Pero ¿qué pasa? ¿Yo puedo lograr que ese huevo flote? Sí. ¿Cómo puedo lograr que ese huevo flote? Ese huevo va a flotar si yo le comienzo a agregar sal. Por ejemplo, le agrego sal al agua, lentamente ese huevo va a ir ascendiendo. ¿Por qué? Porque estoy aumentando el peso específico del líquido que sería el agua. O sea que el agua salada tiene más peso específico que el agua dulce. Bien, ya hemos hablado de prensa hidráulica, ya hemos hablado de cuerpos que flotan. También deberíamos hablar un poquito de lo que pasa, supongamos, con un barco. Ya que nombré un barco, vamos a dar un ejemplo, ¿sí? Muchas veces hay un problema muy famoso que nosotros supongamos, todo esto son suposiciones, pues no es exacto, ¿sí? Este es el Río de la Plata, y este es el mar argentino, ¿sí? Bien, Río de la Plata y mar argentino. Hay un barquito, entonces vamos a hacer el barquito rojo, está sumergido, un barquito. ¿Qué pasa? Está marcada la línea de flotación aquí, ¿sí? Está marcada la línea de flotación. Aquí supongamos, vamos a hacer un ejemplo, tenemos agua dulce, entonces tenemos un valor del empuje, lo voy a hacer chiquito. En cambio, aquí el valor del empuje es mayor, ¿sí? Porque es agua salada. Por lo tanto, ¿qué pasa con el barquito? Cuando el barquito se desplaza hacia el mar, el barco asciende, o sea que su línea de flotación queda marcada arriba, quiere decir que el barquito se elevó. A ver, este gráfico es más que nada para que se entienda, no es que yo voy a pasar exactamente en el punto que está marcado aquí y pasa de golpe el barco se eleva, sino que la línea de flotación, sí, a ver, no hablemos de línea de flotación, el barquito se va a elevar más porque al recibir el empuje. Otro podría decir, bueno, profesor, pero usted me ha dicho que el peso específico del metal es mayor al del agua, por lo tanto se hunde. En este caso no solo tenemos que tener en cuenta el peso del metal, sino el barco tiene tiene aire, ¿sí? Porque yo le podría preguntar, a ver, dígame, si yo tengo, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo, ¿no es cierto? Estamos en el dique El Cadillán, y yo le digo, chico, yo he visto una esfera de acero flotar en el dique El Cadillán. ¿Le estoy mintiendo o le digo la verdad? Y yo he visto profesores corregir que, bueno, la persona que dijo eso está mintiendo. Depende. Si yo digo que veo una esfera de acero flotando en el Cadillán, pueden pasar dos cosas. Si la esfera es de acero, totalmente se sumerge, por lo tanto estoy mintiendo. Pero si la esfera es hueca y tiene aire adentro, va a flotar, ¿sí? Lo mismo que pasa con los barcos, los submarinos, etc. Bien, bueno, vamos a pasar, ahí tenemos la definición de prensa hidráulica, la aplicación del principio de Pascal que habíamos hablado. Esto lo tienen subido a la Classroom, está en la página virtual también. Y vamos a dirigirnos a la parte de hidrodinámica, ¿sí? ¿Qué es un líquido real y un líquido ideal? Todo lo que ahora estamos haciendo en este momento nosotros es algo virtual, ¿sí? Que no es real, pero bueno, no hay otra manera de dar clase. Entonces, líquido real es aquel que tiene resistencia, existe, todas las propiedades que puede tener, pesa, tiene una masa, tiene un peso específico, una densidad y propiedades determinadas. No así el líquido ideal, ¿sí? Existe, también esto lo buscan ya directamente en la bibliografía, el flujo laminar de transición y turbulento. Nosotros vamos a continuar, y el número Reynolds también, que es un número abstracto que no tiene unidad, ¿sí? Que sirve para determinar si un flujo es laminar, turbulento o estacionario. Pero yo quería seguir, porque esto es prácticamente teoría, el anterior, a el tema que sigue, que es caudal, ¿sí? Porque con la parte de caudal vamos a tener ejercitación. Por ejemplo, ¿qué es el caudal? Es el volumen que circula en un
en un conducto, en un tubo, en un río, en un determinado tiempo, ¿sí? O sea, es el cociente entre volumen y tiempo. Metros cúbicos, perdón, metros cúbicos sobre segundo, centímetros cúbicos sobre segundo, litros sobre segundo. Ya que estamos, quería aclararle. El metro cúbico tiene su múltiplo el decímetro cúbico. Y a su vez tenemos el centímetro cúbico. Si tenemos un metro cúbico, tenemos 1000 decímetros cúbicos y 100.000 centímetros cúbicos. Si tenemos un decímetro cúbico, tenemos 1000 centímetros cúbicos. Unidad de capacidad. El litro tenemos un litro, después tenemos el decilitro, el centilitro y el mililitro. O sea que un litro tiene 1000 mililitros. ¿Cuál es la equivalencia? Vamos a ir directamente a la equivalencia. Un litro tiene 1000 mililitros y un litro tiene 1000 centímetros cúbicos. Por lo tanto, si nosotros pasamos, un litro es igual a un decímetro cúbico, ¿sí? Es difícil que ustedes vayan a comprar una Coca-Cola y le digan al almacenero, discúlpeme, deme una Coca-Cola de 3 decímetros cúbicos. Y lo más probable es que digan, mire, todavía no ha llegado esa Coca-Cola o esa gaseosa. Entonces, ¿por qué tenemos que conocer estos valores? Porque en el pasaje de unidades yo le puedo dar en litros, ¿sí? Y pedirle el resultado en centímetros cúbicos o en decímetros cúbicos, ¿bien? Entonces, tenemos metros cúbicos sobre segundo, también podemos tener litros sobre segundo o sobre minuto. Bien, pero no es la única ecuación de caudal que existe, existe otra. Caudal es sección por velocidad. Bien, ¿y de dónde viene esa sección por velocidad? ¿De dónde sale esa ecuación? Bueno, sabemos que caudal es volumen sobre tiempo. Volumen es sección por altura sobre tiempo. Altura sobre tiempo es velocidad, o sea, sección por velocidad. El caudal también va a ser igual a la sección por la velocidad. Y hay una ecuación de continuidad de Castelli que se la trabaja mucho, ¿no es cierto? Yo siempre les digo a los chicos que no se olviden de esta ecuación, donde tenemos que la sección 1 por volumen por velocidad 1 es igual a la sección 2 por velocidad 2. Bien, entonces sección 1 por velocidad 1 es igual a la sección 2 por velocidad 2. No al cuadrado, sino 2. Entonces vamos a deshacer 2. Recuerden que cuando nosotros habíamos hecho la prensa hidráulica, unos minutos antes habíamos dicho F1 sobre S1 es igual a F2 sobre S2. Si hacemos producto cruzado me va a quedar F1 por S2 igual a S1 por F2. Miren y comparen, porque después entre estas dos ecuaciones puede haber confusión. La de continuidad de Castelli se refiere a las secciones a las velocidades que son inversamente proporcionales. A mayor sección, menor velocidad. Esto muchas veces yo lo comparo, lo digo en las clases. Cuando, supongamos, ustedes eran chicos, jugaban, pasaba su hermano, su familiar querido, novio, novia, a veces mamá, papá, y uno lo quería mojar. Entonces, ¿qué pasaba? O el amiguito. El caudal de agua es el mismo. ¿Qué hago? Apretaba yo la punta de la manguera y ¿qué pasaba? Disminuía la sección. Si disminuía la sección, aumentaba la velocidad. Bien, lo mismo pasa en el caso de nosotros. Odontológicamente hablando, vamos a poner una anestesia. Y muchas veces, ¿cuál es el problema? Salvando un poquito la distancia del tema del que estamos hablando. Vamos a poner la anestesia. Le duele al paciente. ¿Por qué le duele? Primero, que el paciente viene con miedo. Segundo, cuando nosotros vamos a generar ese estímulo, que al ingresar la aguja ya de por sí hay una lesión de los tejidos, bueno, cuando ingresa, la diferencia de temperatura del líquido que vamos a poner nosotros y la temperatura del cuerpo genera una estimulación de los receptores del dolor. Pero no solo eso, al poner rápidamente la anestesia, ¿nosotros qué tenemos?
nosotros vamos a ver que tenemos, supongamos la aguja, tenemos un émbolo y aquí está la aguja. Miren este émbolo y supongamos que tenemos un émbolo más chiquitito aquí. Supongamos que esta es la aguja. Mire, esta superficie grande, tenemos una velocidad grande, velocidad chiquita, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si la superficie es chiquita? La velocidad es grande. Entonces, cuando ponemos la anestesia, nosotros ponemos la anestesia, esta ingresa muy rápidamente y también genera dolor. Entonces, cuando el día de mañana ustedes ya estén en cuarto, quinto, van a poner la anestesia, primero y principal, de calentar la anestesia para que tenga la temperatura lo más cercana posible a la del cuerpo. Está bien, no va a ser exacta, pero calentarla con las manos, ¿sí? Segundo, poner la anestesia lo más lentamente posible. ¿Para qué? Para que ese efecto, ¿no es cierto?, que al disminuir la sección no vaya con mucha velocidad y le duele al paciente. Bien, y tercero, muchas veces antes de poner la anestesia con un poquito de aire podemos secar la zona para que un poquito, le podría decir que se desensibilice esa zona, ¿sí? O sea, estas serían también el porqué de que tenemos que estudiar en primer año nosotros estas ecuaciones. Muchos dirán, bueno, a mí no me gusta la física, pero lo tenemos que saber. Bien, ¿qué otra cosita más? En cuanto a este tema de hidrodinámica, el resto de los temas está bien desarrollado en el libro, en todos los libros de la secundaria también. No hay mucho más que agregarle. Con respecto al caudal ya hemos visto, las equivalencias, las resoluciones problemáticas, las vamos a ver próximamente, el principio de Pascal, empuje y todo, ¿sí? Líquido real e ideal está en estos libros, así que lo pueden leer y principalmente estudiar. Muy bien, muchas gracias, nos estamos viendo en el próximo video.